esta semana vamos a ver dos cosas, potencias y raíces, súper relacionadas entre ellas, para nada disconexas, digamos, son, prácticamente se pueden pensar, así como pensamos la suma y la resta como la misma cosa, o el producto y la división, las potencias y las raíces también van a ser como, en algún sentido, incluso quizás en un sentido aún más directo, lo mismo. ¿Alguien está con la taza? Parece que yo metí, no estoy seguro. Ahí, suena un poquito fuerte. Creo que era una taza, en fin. Eso, vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a ver potencia y después raíces, su definición y sus principales propiedades. Tal vez, no sé si vamos a ver también algunos problemas de aplicación, eh, pero en general son las propiedades en las que vamos a poner el énfasis de estas operaciones, digamos. Entonces, primero un poquito de historia, como se me hace ya costumbre, contarles que las raíces son súper viejas, súper viejas. Esta tablilla que está acá, eh, me pueden dar clic ahí después en el PPT, en el PDF, si quieren ver en más detalle. Es súper vieja. Entre el 1800 y el 1600 antes de la era común, y tiene como una primera aproximación de la raíz de 2. ¿Sí? El interés por las raíces, como ya habíamos hablado un poco antes, viene por un lado geométrico. Esto es babilónico. Si se dan cuenta, hay un cuadrado dibujado acá. Lo mejor que podían, yo creo, dibujar un cuadrado en piedra, pensándolo probablemente de lado 1. Y está marcada la diagonal. ¿Sí? Entonces, esos números que salen ahí, bueno, están en sumerio. Y es una primera aproximación de raíz de 2. Súper precisa. ¿Ya? Precisa, creo que hasta como el sexto decimal. Entonces, esa cuestión es súper antigua. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? Sí, claro, profe. Sí, profe. Sí, profe, súper bien. Ya. Eso con respecto a las raíces, son súper antiguas, siempre generaron, ¿no es cierto?, un poquito de problema, como ya les hablé de este pitagórico que terminó mal, y en general pasó un tiempo en el que se aceptaran como números, ¿no es cierto?, ya para personas con, o para culturas con aproximaciones al conocimiento más empíricas, como los babilónicos. Probablemente ellos querían medir cuánto medía esta diagonal y chao, y la calculaban y ya, y conocían el teorema de Pitágoras, probablemente. ¿Ya? Entonces, no se preocupaba mucho de estas cuestiones filosóficas que sí se preocupaban los griegos. Tenían también era un número para ellos. Eh, bueno, con respecto a las potencias, eso es algo menos extraño, ¿no? No aparecen números raros. Si yo parto con enteros, me quedo con números enteros, porque esencialmente es multiplicar muchas veces, ¿ya? Pero ya era importante para algunas cosas, y puse aquí a don Arquímedes, porque fue el primero que descubrió esa propiedad famosísima, que es muy importante para cuando uno trabaja con números decimales, hoy en día, que es que el producto de potencias de igual base, ¿no? Se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Sí? Lo descubrió ese caballero, un griego súper antiguo, igual, antes de la era común, y, y que hizo otras cosas también más o menos famosas, ¿no? Famosito Don Arquímedes, pues fue el que se le ocurrió sumergir un cuerpo en agua para calcular los volúmenes, ¿no? Y ya, calculemos los Una volúmenes. pregunta. Él inventó la teoría del tema de que igual base se suman los exponentes, pero él mismo fue el de igual exponente se multiplican las bases. No sé, no tengo idea. Probablemente, probablemente no les interesaba tanto, no sé, ¿ya? Porque cuando son las mismas bases sirve mucho para, tiene que ver como con las unidades de medida, ¿no? Como que si yo estoy trabajando en metros y después le pongo un 10 al cubo y tengo una unidad distinta, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, no estoy seguro, pero no lo sé, habría que averiguarlo, no sé tanto de historia, la verdad.
Y eso. Y finalmente puse este caballero de acá porque, ya, los griegos no tengo idea cómo lo denotaban, pero probablemente su notación no era muy buena. La notación actual de poner un numerito arriba para las potencias se la debemos a don René Descartes junto con hartos otros avances en matemáticas. ¿Ya? Antes, por ejemplo, estuve averiguando como en la Edad Media, tenían como puras palabras. No se les ocurría ponerle un 2 arriba, un 3 arriba a las potencias, un 4 arriba, sino que decían al cuadrado, al cubo, ¿no es cierto? Y después se nos acaban los números. Ellos, bueno, ahora decimos a la cuarta, a la quinta, pero tenían unas palabras súper raras, ¿ya? Súper raras, las pueden googlear. Y esencialmente, entonces no era un buen sistema, ¿ya? Pero ahí este caballero sistematizó cómo las escribimos las potencias hoy en día, que de hecho nos sirven ahora también para escribir las raíces. Eso es lo que quizás no vieron en el colegio, no lo sé, que quiero que veamos. ¿Sí? Potencias, entonces. ¿Qué es una potencia? Primero vamos a partir con un numerito real A y un entero positivo N. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la enésima potencia de A? Espérenme, no tengo la tableta. Ya. ¿Qué va a ser la enésima potencia de A? N, fíjense que estoy tomando solo un entero positivo. ¿Ya? Un entero positivo. Entonces, se define la enésima potencia de A, como está aquí abajito. A multiplicado por sí mismo n veces. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, A y n se llaman la base y el exponente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, en una potencia donde la base y el exponente son 3, eso es 3 por 3 por 3, ¿ya? Que da 3 por 3, 9 y 3 por 9, 27. No hay mayor misterio. Ojo, porque en el colegio pasa o pasaba, no lo sé si pasa todavía, que de repente alguien se puede equivocar, ¿no? Y pensar que esto es 9, que es como lo mismo que 3 por 3. ¿Ya? Eso obviamente no está bien, ¿sí? No está bien. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de veces que yo multiplico el número consigo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando la base es negativa, exactamente lo mismo. Aquí tengo menos 2 elevado a 5. Sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Ya? Y ahí me puedo dar cuenta de que en realidad como menos con menos da más, y más con más también da más, en el fondo lo que importa es si este número es par o impar para ver si me va a quedar positivo o negativo. Porque si me fijo en los signos va a ser menos con menos con menos más, y aquí me queda un menos solito, porque es impar el 5. ¿Sí? Entonces aquí todo esto me va a quedar positivo, y un negativo acá me va a quedar negativo. ¿Sí? Y bueno, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 2 por 16, 32, menos 32. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Clarísimo, ¿Duda? profe. Ya. Comprensible. Entonces, nos quedaría, fíjense que aquí esto obviamente está definido solo para un entero positivo, porque si yo pongo un entero negativo, no puedo escribir el número multiplicado por sí mismo menos una vez, o 0 veces ya también está raro, ¿sí? O menos una, o menos 2, o menos 3. Cualquier número que no sea un entero positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a definir para los números reales negativos? ¿Ya? Entonces, voy a ponerle, le puse menos n para hacer más familiar la escritura nomás. Se define a la menos n como 1 sobre a la n. O sea, el inverso multiplicativo de la otra potencia. ¿Ya? Y esa es una bonita definición porque va a decir que se cumplan un montón de propiedades. ¿Ya? Y además, cuando sea la potencia 0, vamos a decir que da 1. ¿Ya? Por definición solamente. ¿Ya? Eso para todo A distinto de 0. Lo que no vamos a saber calcular, y esto tal vez no lo conozcan, y ahora se lo voy a enfatizar lo más posible, 0 a la 0 no está definido. ¿Ya? Es algo así como 0 dividido por 0. Ese no lo vamos a definir porque se nos van las cosas a las pailas y lo tratamos de agregar. ¿Ya? No hay qué cosa hacer aquí. Esto probablemente lo vayan a entender mejor en cálculo. ¿Ya? En cálculo. ¿Ya? Y estas cosas no existen o no se definen porque si uno las define se echan a perder muchas cosas como la ley de cancelación, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que yo tengo
3x partido 2x. ¿Ya? Esto, si es que yo evalúo con x igual a 0, me tendría que dar lo de acá, ¿no? 0 partido por 0. Pero si yo cancelo primero, tendría que ser 3 medios. Entonces 3 medios tendría que ser el 0 partido por 0 y no... Como que no conviene, ¿no? Porque podría haberlo hecho igual a cualquier otra cosa. Va por ahí, ¿ya? Y cuando ustedes vean límites, quizás lo vayan a entender mejor. Y con 0 elevado a 0 pasa lo mismo. Depende como de qué manera yo me aproxime a esos 0. ¿Ya? Entonces, no lo vamos a definir. Eso no existe. No significa nada. ¿Ya? Y eso, pues. Entonces, cuando no sea 0 la base y el exponente sea 0, vamos a decir que da 1. Entonces, unos ejemplitos, 4 elevado a menos 3 sería 1 sobre 4 a la 3. O sea, 1 sobre 4 por 4 por 4, que da 64. ¿Sí? Y 12 a la 0, o cualquier cosa a la 0, mientras no sea 0, me da 1. ¿Ya? Ese apréndanselo, no sé si lo sabían ya o no, pero apréndanselo, que es igual que dividir por 0. No se puede. ¿Ya? Y también pasa un poco esto, que de alguna manera el 1 partido por 0 es menos tonto, o no voy a decir tonto, es menos raro, menos conflictivo que el 0 partido por 0. ¿Ya? Este lo van a ver en cálculo quizá, uno lo puede pensar de alguna manera, aunque no numéricamente, pero de alguna manera, ¿ya? Viendo aquí moviendo las manos como infinito, o como menos infinito, dependiendo. ¿Ya? Eso. En cambio, esto de acá, no hay, ni siquiera se puede pensar como infinito. O como, ¿no? Y pasa lo mismo con el 0 elevado a 0. Ya, entonces, ni pensarlo. Muy feo. Ya. Por ahora. Después van a ver cómo tratar esas cosas. ¿Preguntas? ¿No? Ya. No, profe. Entonces vamos a ver las propiedades que tiene esto. La primera entonces, la que ya les dije que y descubrió Don Arquímedes. Tengo dos enteros, fíjense que ahora las potencias, la exponente puede ser cualquier entero. ¿Sí o no? Porque puede ser positivo, cero o negativo. Así que puede ser cualquier entero. Entonces, tomo dos enteros y dos números reales, entonces se tienen las siguientes propiedades. ¿Ya? Producto de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Probablemente ya se lo sepan como un refrán, pero aquí está, es eso. A a la n por a a la m es igual a la n más m. Esto es fácil de entender por qué, creo. Y es sencillamente porque si yo escribo a por a n veces y lo multiplico por a por a m veces, bueno, quedaron n más m veces. ¿Sí? Eso sería todo. Para los positivos, para los negativos habría que trabajar, hacer más casos, pero esencialmente esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Ahora, la división. La división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Ahí está. Exactamente la misma idea, ¿no? Si yo escribo a por a n veces, y divido por a m veces, ahora estoy dividiendo, entonces se van a cancelar. ¿Cierto? ¿Cuántas cancelo? M. ¿Cierto? Entonces queda a elevado a n. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entiendes? Ya. Ahora, multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué hago aquí? Se multiplican las bases, ahora se multiplican, ¿ya? Acá se suman los exponentes. Cuando lo que es igual es el exponente, se multiplican las bases y se conservan los exponentes. ¿Ya? ¿Por qué será esto? Bueno, porque si yo tengo a a la n por b a la n, eso es a por a y después b por b, pero ordénalo de otra manera. Ponga una a y una b, una a y una b, una a y una b, una a y una b.
¿sí? Y les puedo poner paréntesis donde se me antoje. Lo pongo así. Y ahí se ve que soy A por B a la N. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que hay detrás. Ya. Entonces ahora para la división es la misma idea. Se dividen las bases y se conserva el exponente. ¿Ya? Finalmente, no, el penúltimo que tenemos acá es la potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Este quizás es más extraño. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo a elevado a n elevado a m? Eso sería a por a por a n veces, ¿no? Pero ahora lo voy a elevar eso a la m. O sea, todo esto tengo que ponerlo m veces. Se lo voy a poner otra vez acá. Ahí llevo 2, ¿no es cierto? Pero necesito ponerlo... Debía haberlo... Puedo hacer esto, ¿no? Sí. Entonces... M veces todo este chanchullo. Entonces, ¿cuántas quedan? N por M. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, De profe. acuerdo. Ya. Una cosa importante en esta, aprovechado de decírselos ahora, es que siempre se denota así. A elevado a N, paréntesis, elevado a M. ¿Ya? Si ustedes lo ven escrito así, eso es otra cosa. Eso, si quiere ponerle paréntesis, eso de ahí es primero elevo la de arriba, o sea, potencia en el exponente, y después hago esto. Entonces son cosas distintas. Siempre con paréntesis. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí, profe. Ya. Finalmente, igualdad de exponentes dada la igualdad de potencias con la misma base. ¿Ya? Este sirve para resolver ecuaciones. Si es que mi base no es 0 ni 1, si mi base no es 0 ni 1, es una base que no sea fome, entonces si yo tengo a a la n igual a la m, sé automáticamente que n es igual a m. ¿Ya? O sea, no sé, pues si a mí me dicen 2 a la x es igual a 2 a la 5, entonces x vale 5. ¿Ok? Ok. Ya. Es importante que la base tiene que ser distinta de 0 y de 1, porque si no pasan otras cosas. Por ejemplo, fíjense, 1 elevado a 2 es lo mismo que 1 elevado a 3, pues, y el 2 es distinto del 3, entonces ahí falla. Lo mismo que para el 0, ¿sí? Porque 1 elevado a cualquier cosa me va a dar siempre 1, para todo, ¿sí? Mientras que 0 elevado a n va a ser 0, para todo n en z, excepto el 0. ¿Sí? Entonces tienen esos problemas, el 1 y el 0. Hay que dejarlos fuera. Hay un poco de calor, esperen un poquito. Yo igual ocupo moñito. ¿Cómo dice? No alcancé a escuchar. Igual ocupo moño. ¿Ah? Muy bacán. Sí. Mucho que no voy a la peluquería, como desde que empezó las cuarentenas. Ya, raíces. Vamos con las raíces. No, hagamos un par de ejercicios primero. Bueno, vamos a ir al tiro con las raíces. ¿Tú das hasta aquí? Parece que no, ¿no? No, profe. Ya, entonces vamos a ir al campo virtual. Ya, pero
nada que ver acá. El problema del campo virtual es que los cuestionarios están para cuando ya sepamos raíces y potencia. ¿Ya? Eh, ¿Por qué eso no sale disponible? Debería estar disponible ya. Ya. No, sí está disponible. Entonces vamos a ir a la guía de ejercicios propuestos. ¿Ya? Que por ahora sabemos puras potencias, pero probablemente sepamos raíces en un ratito más. Así que ábrale la guía. Si se dan cuenta, después hay hartos más con raíces. Pero vamos a hacer los de potencia, ¿no? Que son los primeros. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Sí? ¿Todos vieron cuál guía es? La guía de ejercicios propuestos en la semana 3. Guía de ejercicios propuestos. Y vamos a hacer el 1. Voy a abrir un... Este, ejercicios de potencias. ¿Ya? Espérate. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Vamos a dar un ratito y lo vamos a revisar. Vamos a dar hasta la... ¿qué hora es? Son las 11:26. Hasta las 11:30, yo creo. ¿Sí? Walter, expliqué las propiedades. Si quieren las podemos mirar de las potencias. Son las potencias de igual base. No, profe, sí las conozco, no se Ya. preocupe. Pensé que habían hecho otra cosa. No, estamos empezando a hacer ejercicio. Vamos a hacer la guía de ejercicios resueltos, que la pueden buscar en el campus virtual, ¿no es cierto? Igual se la voy a dejar. Terminemos los ejercicios, le mandamos los resultados o esperamos. No, esperen a que estén los demás. Pues ahora, si tienen alguna duda en alguno, me pueden preguntar. Pues. Claro que sí. Pero si la pregunta ahí podría ser como bueno, mensaje directo a mí, ¿ya? Para que no se la soplen a los demás. Entonces, ejercicios de potencia, la vamos a pasar aquí a fundamentos. Ya, profe. ¿Ya? Ya voy a mutearme entonces y ahí los dejo trabajar un ratito, pues, hasta las 11:30, 11:31 por ahí. ¿Ya? Igual los ejercicios no están tan complicados, así que vamos a hacerlos todos de una mejor, ¿ya? Voy a ir a la guía. Dame un segundito. Sí, eso estaba pensando, que es como, antes de que veamos esto, va a ser como directamente aplicar las propiedades. Entonces voy a poner el 2 y el 3 también.
Sí, pero el número 4 lo vamos a dejar por un ratito más, ¿ya? Cuando les vea el tema de las raíces. Como dijo Walter, perdón, no me acuerdo ahora. Que se le quedó pegado. Ahí. Revisemos entonces. ¿Cuánto les dio el primero? 6 elevado a 6. Elevado a 6. Ya. Bien. Entonces, claro, primero, espérate, esto no. Primero entonces sería son igual exponente, ¿no es cierto? Igual exponente y distinta base. Entonces, de acuerdo a las propiedades que acabamos de ver,
se multiplican las bases, se conserva el exponente. Entonces eso es lo mismo que 2 por 3 elevado a 6. Entonces eso me da 6 elevado a 6. ¿Ya? Eso es todo porque lo que me piden es escribirlo como una sola potencia. ¿Ya? El B, 18 elevado a 5, ¿cuánto les dio? 30 elevado a 5. 30 elevado a 5. Ya, 20 elevado a 5. 30 elevado a 5, ¿no es cierto? Es de nuevo la misma idea, ¿no? Tengo las mismas bases, perdón, los mismos exponentes, entonces multiplico las bases. ¿Ya? Ahí tienen que tener ojo. De 2 por 3 por 5, porque los que son iguales son los exponentes. ¿Sí? Si quieren pensarlo como a la larga, digamos, que de repente sirve al principio cuando uno está recién aprendiéndose las propiedades, aquí tengo muchas veces el 2, aquí tengo muchas veces el 3, ¿no es cierto? Acá tengo muchas veces el 5, no quiero que escriban esto cada vez, para nada, para que se entiendan las primeras veces, ¿no? Entonces en el fondo lo que yo hago es agrupar los distintos, pues pongo un 2 con un 3 con un 5, una vez, después otra vez acá, ¿no es cierto? Entonces me queda el 2, el 3, el 5, así. ¿Cuántas veces? 5 veces. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la pega completa. Ahí, otra vez y una última vez. Ya, eso. Entonces finalmente da 30. 2 por 3 son 6, 6 por 5, 30. ¿Ya? ¿Y cuánto les dio la C? ¿La C la pudieron hacer? Menos 80 elevado a 80 elevado a 3. 3. Bien. Entonces tenemos eso. Yo no tengo muy buen internet, así que se los voy mandando al chat. Ok. Entonces son esos dos y elevado a 3. Y efectivamente eso da menos 80 elevado a 3. ¿Ya? Vamos a ver el 2. Complete la potencia que falta para que la igualdad sea verdadera. Entonces el primero, ¿cuánto le ponemos? Me están diciendo 10 elevado a 7. Por alguna cosita me tiene que dar 10 elevado 10 a elevado a 2. menos 2. Perfecto. ¿No es cierto? Le ponemos un 10 elevado a menos 2. Porque quiero que tenga la misma base, entonces los exponentes se van a sumar. ¿Sí? Ya. El siguiente dice alguna cosa dividido por 11 al cubo. Me va a dar 11 a la cuarta por 11 al cuadrado. ¿Ya? 11 a la 9. 11 a la 9 dicen por ahí. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos entonces en este? Bueno, yo primero revisaría cuánto da este de acá, ¿no? Este de acá está dando 11 a las 6. Entonces acá también necesito que me dé 11 a las 6. Y ahí está. Entonces estoy dividiendo acá. Entonces, cuando divido, voy a las propiedades si quieren. A ver, ¿cuál es la propiedad que me habían enseñado? Y dice división, no, división de potencias de igual base. Se conserva la base y se restan los exponentes, se restan. Entonces no necesito aquí poner, por ejemplo, no sé, alguien podría pensar que se dividen. Entonces como me tiene que dar 6, podría poner 11 elevado a 18. Estaría malo, ¿no es cierto? Porque se restan. Entonces, claro, como dijeron ya ahí los compañeros, es 11 a la 9. Entonces, 9 menos 3 me da 6. Entonces, quieren, porque 9 menos 3 es igual a 6. ¿Sí? Igual base. Restar los exponentes y qué sé yo. ¿Ya? Y finalmente la C, 10 elevado a 3. aquí es elevado a 3, dicen por ahí. Claro.
Acá tengo 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 3. Eso es lo mismo que 10 elevado a 5 dividido por ¿qué cosa? Claro, y ahí lo puedo desarrollar, ¿no? Sí. 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 3 es un producto, así que sumo. Entonces me queda 10 10 elevado a elevado a 2. 5, claro, que es 10 elevado a 2. Entonces necesito acá también que me dé 2, y cuando es aquí división, yo sé que voy a restar. Entonces cuando le resto a 5 para que me dé 2, 3. Entonces pues 5 menos 3 me da 2. Súper. ¿Alguien tiene duda en estos ejercicios de acá? Creo que no, profe. Ya. ¿Con la 3 cómo le fue? Ambas tienen el mismo resultado. Sí, es 1. Ujú. Exacto. Gracias, Seba. Entonces, para la 3, la A sería 3 a la 5 por 3 a la menos 5, ¿no es cierto? Y eso, conservo la base, para que no estén calculando 3 a la 5, y sumo los exponentes. Y 5 más menos 5 me da 0. 3 elevado a 0 me da 1. ¿Sí? Y finalmente, la B es 11 elevado a rayos al cuadrado elevado al cubo por 11 a Por la 11 menos elevado a 6 6. dividido por 11 elevado a 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo 11 elevado a 2 por 3 por 11 elevado a menos 6 y dividido por 11 elevado a 0, que ya sé que es 1, así que como que me puedo olvidar de él, ¿no? Y arriba entonces me queda 11 elevado a 6 por 11 elevado a menos 6, y eso es 11 elevado a 6 más menos 6. Bueno, si lo hacen en menos pasos está bien igual, ¿no? Entonces, para que se entienda bien lo que está pasando, para que todos lo entendamos. Y eso me da 11 elevado a 0. Eso es 1. Ya. Eso. Entonces, eso es lo que hay que saber de potencia por ahora. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ninguno. ¿Ya? Los demás, ¿cómo andamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Ya? Volvamos entonces a la presentación. Entonces ya vimos eso. Vamos ahora con las raíces. ¿De qué es una raíz? Esto es un poquito más raro. Para empezar, uno no sabe a priori si existen o no, ¿no es cierto? Le generaron un montón de problemas a los griegos y qué sé yo, a los que se empezaron a preocupar de la existencia de estas cosas. Entonces, toco un número real y voy a tomar un entero positivo de nuevo. ¿Ya? Entonces, voy a tener dos casos distintos. ¿Ya? El primero es qué pasa cuando n es impar. ¿Ya? Si n es impar, la raíz enésima de a es el único número b tal que b a la n me da a. Entonces aquí ya estoy haciendo afirmaciones medias exóticas, ¿no? Para empezar, estoy diciendo que es único y estoy diciendo además es, que de alguna manera esconde que estoy diciendo que existe. ¿Sí? A existe y es único además. Número b que cumple esta propiedad. Estoy diciendo hartas cosas. ¿Ya? Cuando n es impar nada más. Cuando n es par, es casi lo mismo, pero voy a tener que tener cuidado. Cuando n es par, voy a necesitar que el número sea mayor o igual que 0, el numerito real. ¿Ya? Y cuando sea así, hago exactamente la misma definición. Una raíz enésima de a es el único número b, tal que pasa esto. Entonces, esa es la definición. Y después le ponemos nombre a las cosas. A se va a llamar el subradical o radicando,
Y n es el índice de la raíz. ¿Ya? Así se llaman, radicando índice. Y en ambos casos, ¿no es cierto?, se denota como la raíz enésima de A, se escribe así. ¿Ya? Esto originalmente era una R extraña. ¿Ya? La raíz enésima, así lo escribían, ¿ya? Pero antes, mucho tiempo antes, los paréntesis, digamos, yo si quería escribir 5 más 3 entre paréntesis, ¿no es cierto?, por 2, lo escribían así. Esto primero y después por 2, con una línea arriba. Entonces la línea hacía de paréntesis. ¿Ya? Entonces con las raíces pasaba eso. Escribían una R, piénsenlo así, se escribía eh, no sé, la raíz de 5 más 2, por ejemplo, se escribiría la raíz de 5 más 2. ¿Ya? Entonces eso fue mutando, ¿no es cierto? De hecho, desapareció este uso de la raya como paréntesis y ahora sencillamente la único como uso que le queda, digamos, medio escondido, es cuando escribo las raíces así, ¿no es cierto? Quedo como de, ¿cómo se llama eso? Como un resabio de una notación antigua. Y como ya no nos interesan solo las raíces cuadradas, sino que de todo índice, el índice se escribe aquí arribita, ¿no? La raíz cuadrada, cúbica. La cuadrada generalmente no se le pone el 2, ¿no? Como por costumbre. Cuando el índice es 2 no se coloca en general. ¿Ya? Y también se escribe, y vamos a aprender por qué pronto, así, como elevado a una fracción. Elevado a una de estas fracciones con un 1 de numerador. ¿Ya? A elevado a 1 sobre n. ¿Ya? Y se lee, bueno, la raíz enésima de a. La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta y así. Los que tienen nombres especiales son la cuadrada y la cúbica, ¿no? Ya. Entonces, detalles primero. Existen, ¿ya? Eso está difícil probarlo, no es tan difícil, pero requiere un poquito más de trabajo y tiene que ver con lo que yo les decía de que la recta real no tiene hoyitos. ¿Ya? Por eso existe. Se puede probar, digamos, a través del axioma del supremo y cosas. ¿Ya? Siempre hay un numerito que cumple esto, un numerito B, que cuando lo leo a la n me da el A. ¿Ya? Pero lo que sí tengo que tener cuidado, como dice en el ejemplo, bueno, veamos algunos ejemplos, ¿no? La raíz de 121, por ejemplo, ahí tengo que asumir que hay un 2, ¿sí? Tengo que asumir que hay un 2, porque es solamente una cuestión de costumbre. Da 11. ¿Por qué? Porque 11 al cuadrado me da 121. La raíz cúbica de menos 125 es menos 5, porque menos 5 al cubo me da menos 125. Entonces fíjense, aquí el índice es impar, entonces este puede ser positivo o negativo. Llenos que están hoy día pasando por un momento muy difícil. Yo creo que nadie esperaba que esto fuera tan terrible y... Después, otro ejemplo, este es para ver que existe esta otra notación. 8 elevado a un tercio, es decir, la raíz cúbica de 8, vale 2. De nuevo, porque 2 al cubo me da 8. ¿Ya? 4 elevado a 3 medios, ¿ya? Y esta está extraña, ¿cómo eso a 3 medios? Me dijeron aquí qué pasaba cuando había un 1. Bueno, ahí les cuento entonces que usted lo puede pensar esto sencillamente como la raíz cuadrada, porque aquí abajo hay un 2, por eso aquí hay como un 2, de 4 al cubo. ¿Sí? La Profe, potencia. Dígame. una potencia puede ser una raíz al mismo tiempo. Paciencia. Sí, A ver, en términos muy estrictos sí, pero por ahora no. Tengo que explicar muy bien qué va a significar eso y probablemente no lo veamos ahora, sino que cuando queramos hablar de la función exponencial. ¿Ya? Ah, Dame un ratito y puedo posar una respuesta a eso. A Ya, priori no, gracias. porque ¿qué significa, no? ¿Qué significa? Tengo que decir primero qué significa. Por ahora he dicho lo que significa cuando es entero y ahora recién me metí con las fracciones. Entonces, como puedo poner ahora cualquier fracción también,
en el fondo ahora tengo exponentes racionales, ¿no? Puedo tener cualquier exponente racional, un número racional. Ya, entonces queda esto, 4 al cubo me da, uy, aquí me equivoqué, ¿no? Ahí ese 3 no va. Queda la raíz cúbica de 64 y eso da 16. Ese 3 de ahí, ignórenlo. No debe haber pasado de algo, ahí no hay ningún número. Hay que borrarlo. ¿Ya? Y da 8. Da 8. Perdonen mis errorecitos por ahí. De repente lo puedo haber escrito rápido y se me pasó. Da 8. ¿Sí? La raíz de 64 es 8 porque 8 al cuadrado da 64. ¿Sí? 8 por 8 es 64. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, claro, profe. Y aquí el problemita. ¿Qué pasará con menos 3 elevado a un medio? Entonces, es la raíz cuadrada de un número negativo. ¿No es cierto? Porque no están definidos los números que al potenciarse del negativo con un O sea, exponente. cuando son exponentes naturales no hay problema. Yo el menos 3 lo puedo elevar a 2. Menos 3 al cuadrado me da Me 9. refiero a que el resultado sea un número negativo. Claro, ese es el problema, ¿no? No está definido los números reales, porque siempre que yo elevo un número al cuadrado me va a dar mayor o igual que 0. ¿Por qué? Tomen un número real y elevelo al cuadrado. Si el número era positivo, positivo con positivo les va a dar positivo. Si el número era negativo, negativo con negativo les va a dar positivo. Es solamente una consecuencia de las reglas de los signos. ¿Sí? Mientras que 0 al cuadrado, que es el único que no es ni positivo ni negativo, me va a dar 0. Entonces siempre va a ser mayor o igual que 0. Un número al cuadrado. Nunca me va a poder dar un número negativo. Eso es una consecuencia de las reglas de los signos. ¿Ya? Entonces, y eso está relacionado con lo que veníamos hablando de antes. También digo que uno quería resolver ecuaciones, ¿no? Y hay una ecuación que tristemente no podemos resolver aún, a pesar de todo, que es x cuadrado más 1 igual 0. ¿Sí? O en este caso más 3, por ejemplo. No se puede, ¿no? Ahí hay que irse a los números complejos. Que probablemente algunos lo conozcan más o menos, ¿no es cierto? Y el problema con los números complejos es que si bien uno gana cosas, por ejemplo, la solución de esto también pierde cosas. Los Y I. claro, se pierde cosas, por ejemplo, el orden. Y el orden va a ser tan importante cuando ustedes vean cálculo que no conviene introducir los números complejos. ¿Ya? No conviene trabajar con ellos porque no van a poder hacer el cálculo. ¿Ya? Se puede hacer. Uno puede estudiar lo que se llama análisis complejo. ¿Ya? Que es súper interesante y súper bonito. Pero para hacerlo hay que tener un par de cursos de cálculo encima. ¿Ya? O sea, primero hay que estudiar el cálculo con números reales, y eso toma tiempo, un año por lo menos, ¿no es cierto? 2 años quizás, un año. De trabajo arduo, un poco más tal vez, para si es que uno quiere entender más o menos qué es lo que está pasando acá, con los números complejos. Porque ahí si bien, por ejemplo, entonces ahora habría raíz de números negativos, también pasan otras cosas, se pierde esto de aquí del único. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz de 1, yo digo que es 1, ¿no? Pero podría yo haber dicho que era menos 1 también, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado también me da 1. Entonces, ¿cómo lo hago para elegir? ¿Por qué me quedo con esta y no con esta? ¿Sí? Los 2 al cuadrado me dan 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Cómo elijo con cuál me quedo acá? De hecho, acá mentí. Cuando es par, me quedo con el único número b positivo. O no negativo, porque podría ser 0 eventualmente. Yo elijo voluntariamente siempre quedarme con la raíz positiva, digamos. ¿Ya? Pero de los números complejos, la raíz de menos 1 ahí existiría, digamos. Todo entre comillas. Pero podría ser i o menos i. ¿Y cómo elijo? Porque en los complejos ya no hay positivo y La posición negativo. en la que cae. Es que en los complejos ya no hay positivo y negativo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo elijo? Ya no te puedo decir quédate con la positiva. En la Porque posición, profe.
¿Cómo es la posición? Depende del exponente. Por ejemplo, y a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Esas son las 4 posiciones y después se va repitiendo. Sí, pero aquí estas dos cuando yo las elevo al cuadrado me da -1. Entonces ya no puedo Ah, no, elegir sí, una eso de sí, las dos eso raíces. es como la variante. No puedo elegir, no hay manera. ¿Ya? Entonces eso desarrolló, hizo que es un problema grande, porque aquí estoy mostrándoles un pedacito, ¿ya? Pero eso hace, en general, para casi todos los números no sé cómo elegir. Y ahí salieron las funciones multivaluadas, las superficies de Riemann y un montón de matemáticas. Un montón de matemáticas. Cuando Gauss le encargó a Riemann, como tesis de posgrado, llevar, de hecho partió con el logaritmo de los números complejos, ¿ya? Eso es historia mucho más reciente en la matemática. Por eso vamos a trabajar con números reales, ¿ya? Si no se pone difícil la cosa, vamos a trabajar con números reales y vamos a trabajar con raíces, raíces cuando el exponente es par, el índice es par, perdón, raíces solamente de números positivos. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, vamos entonces a las propiedades No, de estas profe. cosas. Las propiedades van a ser esencialmente las mismas, tanto es así que no las escribí más que en palabras, que son esencialmente las mismas. Entonces, pero si quieren, tal vez debería haberlo hecho, para que no nos enredemos. Las voy a ir escribiendo a mano y después las agrego a la presentación. Ahora como que me anduve arrepintiendo. Entonces, producto de raíces de igual radicando. Se conserva el radicando y se suman los índices. ¿Cómo será eso? Si yo tengo la raíz de... Ah, pero no, es que se sumen los índices, ya, tal vez tampoco está tan bien escrito. Ya. Pero piénsenlo como potencias, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, si usted tiene la raíz enésima de A, y acá tiene la raíz enésima de A, ¿qué va a hacer eso? Ah, esa es, piénselo como A La elevado a 1 raíz sobre de N. n más m de Entonces, ay, sumo esto. ¿Sí? Sumo la fracción. Entonces tengo que saber sumar fracciones. Y eso me da ya n, m. Entonces a lo mejor no es tan bonita la fórmula, pero es eso. ¿Sí? Va, lo hice bien, lo hice súper mal. Rétenme, no sé sumar fracciones. Yo tengo que enseñarles. Sumen fracciones. N más n partido por m. Sí, estoy sumando esas dos fracciones de arriba. Entonces ahí sí. Eso es eso. ¿Ya? Y así se van viendo. Son en el fondo son las mismas propiedades, pero ahora tengo que pensarlas como exponentes racionales. ¿Por qué el A lo dejó adentro elevado a m más n? Porque, ya, a ver, No he dicho nada, ya me ¿sí? percaté. Sí, Porque cuando, ya, sí, me percaté. igual Sí, lo voy a explicar por si cuando acaso a alguien le transformó quedó la parte de arriba. Sí. exactamente. El numerador lo dejo como potencia y el denominador queda como el índice de una raíz. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Ya. No, profe, Entonces, disculpe. esto no lo escribí tan bien, lo voy a tener que escribir mejor. Entonces, ¿qué pasa con divisiones? Es lo mismo, ¿ya? Tal vez estas sirven más. Productos de raíces de igual índice. Se multiplican los radicandos y se conserva el índice, ¿ya? Esa es más directa, ¿no? Tengo la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, ¿sí? Como eso en el fondo es A elevado a 1 sobre N por B elevado a 1 sobre N. Eso es A por B elevado a 1 sobre N. Entonces uno de repente lo escribe así, no, pues no escribe todos esos pasos, se pasa de acá para acá. Como que si son el mismo índice, junto a las raíces. ¿Ya? Para la división es esencialmente lo mismo. División de raíces de igual índice se dividen los radicandos.
se conserva el índice. Para la raíz de una raíz, se conserva el radicando y se multiplican los índices. Fíjense qué va a pasar en ese caso. De nuevo por lo mismo, por las propiedades de las potencias. Se heredan estas cosas. Si yo tengo a elevado a 1 sobre n, perdón, tengo la raíz enésima de la raíz enésima de algo, eso es a elevado a 1 sobre m elevado a 1 sobre n. Entonces el producto. ¿Ya? Pero por suerte el producto de fracciones se porta bien. Eso es 1 sobre mn. Mucho mejor que la suma, ¿no? A elevado a... la raíz m por n ésima de a. ¿Sí? O sea, si quieren se lo aprenden de aquí para acá, ¿no? Se ahorran esos pasos. ¿Sí? Multiplico los índices, ¿no? ¿Ya? Multiplican los índices. Las dos primeras están mal escritas. Las dos primeras se parecen más como a la media armónica. No sé si han tenido electrónica o física. Sí. ¿Sí? Que si uno tiene resistencias en paralelo, ¿no es cierto? ¿Paralelo? No, resistencia, sí, en paralelo. Si uno tiene esto, ¿no es cierto? Aquí tiene una resistencia, otra resistencia, otra Como los resistencia. recíprocos. Ujú. Exactamente. Y acá tengo como mi pila. Entonces esta es R1, esta es R2 y esta es R3. ¿Cómo sé la resistencia total? 1 sobre R es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? Es con la misma idea. Aquí con Y los después al final productos. lo invierte solamente. Exactamente. ¿Ya? Así que eso, por ahí quizás pueden ver algo donde pasa algo parecido. Ya. Igualdad de índices dada la igualdad de raíces con el mismo radicando. O sea, lo mismo que tenía para las potencias, ¿ya? Igual aquí puedo... esto está malo, ¿no es cierto? Aquí tendría que decir A también. En el otro igual decía B. No, A, sí, tiene que decir A en los dos. Tiene que decir a los dos porque está haciendo como que sean diferentes números. Justamente, si yo tengo la raíz cúbica de 2 y aquí tengo la raíz X, digamos, de 2, entonces de ahí yo saco que el X, el 3 X igual al X. igual a 3. ¿Sí? Ya. Esas serían las propiedades. Nos quedan un par de cosas por ver, pero la vamos a dejar para la clase de mañana. Ahora vamos a hacer uno de los cuestionarios. O primero hagamos un par de ejercicios y después vamos al cuestionario. Porque lo que queda sería, digamos, la suma de raíces, que no hay mucho que decir, más que sean cuidadosos. Tal vez eso lo podría decir al tiro. Las raíces no las pueden sumar ya. O sea, si usted tiene la raíz de 2 más la raíz de 3, eso no es, ni está cerca de ser la raíz de 5. Con productos sí, con sumas no. ¿Ya? Bueno, esencialmente porque eso es 2 elevado a un medio más 2 elevado a un tercio y ahí no hay ninguna regla. No hay nada que pueda hacer. Es cuando hay producto y qué sé yo, de igual base. Perdón. Aquí no es eso, aquí es Si se estaba cachando, profe, 3 elevado era a un 3 medio. elevado a un medio también. Sí. Ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Eso. Así que tengan ahí cuidadito con la suma. Y con respecto a la división, ahí vamos a tener que aprender a racionalizar, pero eso lo voy a dejar para la otra clase, porque estemos más fresquito y porque ya vimos casi todo. ¿Ya? A racionalizar. Eso. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? No, profe, ¿Ya? Ok, vamos a hacer el ejercicio entonces. La 4 se las dejo de tarea para la casa, que está un poco larga. Hagamos la 5. Sí, la 5 y la 6 yo creo. No, hagamos la 5 nomás y después vamos a hacer el cuestionario. ya, profe. Entonces este se va a llamar ejercicios de potencia y raíces.
Ya, yo me voy a mutear. Vamos a dar hasta las 12, 12, 8, 12, son las 12:05. 12:10. 12:10, ¿sí? Eso. Me preguntan igual, si no dudas. Pues yo me di cuenta que estoy grabando todavía la clase, ¿no? Voy a dejar de grabar aquí, yo creo. O no, ya, sí, igual grabemos.
Ya, ¿cómo van? ¿Listo, profe? Listo, profe. Ya, aprovechar aquí de dar algún consejo cuando no se les ocurra. Mira, ya alguien me podría decirme aquí, ya, la raíz de 64, 8, profe, listo, ¿no es cierto? Ya, pero si no se le ocurre que 8 por 8 da 64, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? También me podrían decir, ah, pero profe, métalo a la calculadora. Sí, también. 64, este es un proceso que ya está súper computado, computacionalizado, es fácil de calcular para el computador, ¿ya? Incluso hay un método, yo no sé si ustedes lo conocen, los puedo enseñar si quieren, pero después con los números más grandes. ¿Ya? Pero otra manera que no es tan metódica, y que sirve cuando son exactas en particular, es hacer lo siguiente, la descomposición prima. ¿Ya? Entonces esta es la raíz de 64, pero 64 es 2 elevado a ¿cuánto? Y entonces, ya, alguien aquí me puede poner si quiere eso y está bien, ¿no? Si quieren me lo explican incluso, porque 8 al cuadrado da 64. ¿Ya? Pero si alguien quiere un método para las que son exactas, lo que suele funcionar es escribir la descomposición prima. Entonces 64 es 2 elevado a 6, ¿no? Ustedes le buscan la descomposición prima, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? No sé, pues 64 es 2 por cuánto, 32, este es 2 por 16, este es 2 por 8 y este es 2 al cubo. Ya. Entonces me queda 3, 4, 5, 6. Ya, pues, y entonces eso es 2 elevado a 6 y este es un medio. 2 elevado a 3, eso da 8. ¿Ya? Idem para los otros casos. La raíz de 100. ¿Cuánto le da la raíz de 100? 10. Bien, ¿no es cierto? Porque y al cuadrado da 100. Y si alguien, bueno, este está es bien fácil darse cuenta, yo creo que el 10 al cuadrado da 100. Pero si es que no, descomposición prima de nuevo. El 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces sería 2 elevado a 2 medios por 5 elevado a 2 medios. Se reparte, ¿no es cierto? O si quieren más pasos aún, pueden escribirlo como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso es 2 elevado a 1 por 5 elevado a 1, eso es 10. ¿Ya? Composición prima de nuevo los puede salvar si es que no lo pillan. Tal vez aquí podría ser más eficiente, la raíz cúbica de 64. ¿Ya? Entonces aquí a lo mejor es más difícil pillarla al ojo, pero el 64 me hace su descomposición prima. La escribí ahí arriba, es 2 a la 6. Entonces eso es 2 elevado a 6 tercios. 2 elevado a 2. Eso da 4. ¿Ya? Si tienen un truquito para calcularlas cuando no se las sepan. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Entonces ahora hay unas un poco más difíciles, ¿no? De nuevo podemos No. aplicar ese método. La raíz cuarta de 1 sobre 625. La raíz cuarta de 1 sobre 625. Por ahí me dicen que da un quinto. Efectivamente. Pero si a ustedes no se les ocurre, lo que pueden hacer es ocupar la descomposición prima de nuevo. 625, empiezo a separar y resulta que veo al tiro que es divisible por 5, ¿ya? Y cuando divida por 5 me va a dar 1, ¿no es cierto? 2, 5, 125. Y de nuevo este me va a dar 5 por 25. Y este 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado. Entonces tengo la raíz cuarta de 1 sobre 5 a la cuarta. Y ahora cuando tengo una división, la raíz de una división, yo sé que puedo separar. Entonces puedo dejarlo esto como la raíz cuarta de 1 por la raíz cuarta de 5 a la cuarta.
¿Ya? Y este es 1 nomás, y abajo tengo, se cancelan, porque como 5 elevado a 4 cuartos, y eso me da 5, un quinto. Entonces, aquí hay que tener ojo con lo siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo un número, ¿esto será cierto siempre? O, aún más, ¿esto será cierto siempre? ¿A quién se le ocurre algún caso en el que no sea verdad? ¿Un número negativo? Justamente, si yo coloco acá, por ejemplo, el menos 2 y lo elevo al cuadrado y después le saco raíz, veamos qué pasa. Me da menos 2 al cuadrado es 4. Y la raíz de 4 es 2. Y 2 no es lo mismo que menos 2. ¿Sí? Así que esto es verdad sí y solo sí. No, es verdad. No, sí, solo sí es verdad si A es mayor o igual que 0. Y va a depender si el solo sí va a depender de si el n es par o impar, ¿no? Cuando son impares siempre los puedo quitar. Cuando son pares solo lo puedo quitar cuando la A es mayor o igual que 0. ¿Igual a 0, profe? Sí, que con 0 igual, pues. Mayor o igual. Profe, entonces, en el caso de que el radicando sea un valor negativo, como en el caso del menos 2 elevado a 2, bajo raíz de 2, ahí primero habría que resolver la potencia y después sacarle raíz para no quedarse con el signo negativo. Exactamente. Ah, Si ya, yo ok. tuviera un negativo. Claro. Ya, pues. Y el último, ya eso se los dejo de tarea, pero les quería, antes de terminar con esto para que hagamos el cuestionario, quería responder un poco la duda de qué pasa con raíces u otras cosas, pero me preguntaron por raíces o otras cosas en el exponente. No, cuando les digo que es tarea es para que lo hagan en su casa. ¿Sí? Ahí ustedes lo dan, no para enviarlo. Para ustedes mismos ahí son su Me falta. ¿se llama? Corrector. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con raíces u otras cosas en el exponente? ¿Ya? Alguien me preguntó por ahí y encontré que es una pregunta súper válida porque ya vimos qué pasa cuando los los exponentes son fracciones. Entonces, si ahora si usted me dice a mí 1525 elevado a 4 tercios, yo eso puedo calcularlo. Sé que existe. No sé si puedo calcularlo. La raíz cúbica por ahí me puede quedar difícil, pero lo puedo aproximar. ¿Ya? Hay métodos para aproximarlo. Tiene sentido. Es algo que significa algo que yo sé lo que significa. ¿No es cierto? Pero si me dicen 1525 elevado a raíz de 2, estoy sonado. ¿Qué significa eso? Y ustedes lo hacen, no se hagan los lesos que no, en el colegio lo han hecho, pero los problemas se los han guardado debajo de la alfombra, digamos, que es cuando tienen una función exponencial, que no la hemos visto, pero la vamos a ver. Que si el t es real, ahí, ¿qué pasa cuando el t vale raíz de 2? Probablemente han sido tan chamullentos que probablemente, discúlpame, el tiro te escuchó, tan chamullentos que probablemente están graficados esa cuestión. ¿Sí? Y para graficarla tiene que estar en los reales el dominio, ¿no? No pueden ser los puros racionales, porque serían puros puntitos, sino. Los racionales aquí son puros puntitos, ¿no? No es lo mismo. Un medio es distinto a raíz de 2. Si no, esto me quedaría una gráfica así, por decirlo de alguna manera. Toda rara. ¿Ya? Así que esto es burbujita, ¿no es cierto? No es que esté viendo esto ahora. Eso es 2 elevado a un medio, no un medio. Claro. Así que se complica ya. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan? La propiedad más importante que nosotros vimos de los racionales es que aproximan a todo número real. ¿Ya? Por eso los racionales son tan importantes. Entonces, esto yo no lo puedo calcular, pero yo puedo, ¿se acuerdan? Saquemos una calculadora para que me crean. La raíz de 2 es aproximadamente 1,4142, por ejemplo, una aproximación.
Vamos a copiar esto de aquí. ¿Ya? Por ahí, ya tanto decimal, pongamos un poquito ahí para que quepa en una línea. Entonces la raíz de 2 es aproximadamente eso de ahí, ¿ya? Entonces, usted no va a poder calcular esto, pero va a poder calcular 1525 elevado a 1,4, por ejemplo. ¿Ahí puedo? Puedo, ¿no? Porque yo sé que el 1,4 son 14 décimos. ¿Sí o no? Entonces, ese es cero. O sea, será raro, no quiero que lo calculen, pero un computador, cualquier cosa lo puede hacer, ¿no? Es una cuenta, es 10 raíz décima, digamos, de 1525, sé lo que significa, elevado a 14. Después, 1525 elevado a 1,41. Lo puedo calcular también, ¿no? Sería 1525 elevado a 141 centésimos. O la raíz centésima de 1525 elevado a 141. Y se imaginarán lo que pasa, pues. Así, después puedo calcular 1525 elevado a 1,41, no sé, pues 4213. Me va a dar 1500, ya. 25 elevado a 1414213 sobre 100000. Y ya, el computador esto lo puede calcular, ¿no? Bla, bla, bla. Una raíz de, de un número grande. El asunto es que esto se acerca a algo. No hace cosas raras. Se acerca a un número. Se va acercando, 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 acercando un número. Para entender bien eso hay que saber cálculo, ¿sí? Los límites y qué sé yo. Y eso, pues. O sea, a algo me voy acercando aquí. Estos no son números al azar. Si quieren lo podemos revisar. Entonces, calculadora, 1525. ¿Ven mi calculadora, no es cierto? Elevado, perdí el elevado a 14, ¿no es cierto? Y le saco la raíz. Ya, mejor aún. Olvídense de eso. 1525 lo vamos a elevar a 1,4. Ahí con este. Lo elevamos a 1,4. Y me da 28. Mire, no tengo el número. Me da esto. ¿Ya? Después el siguiente lo voy a sacar 1525 elevado a 1,41. Es más grande, ¿ven? Ya, pero ahora pongámosle 3 decimales, pues. 1525 elevado a... ¿cuánto era ahora? 1,414, pongámosle. 1,414. Me dio otro número. Y así va la cosa, pues. Pero si se fijan, a algo ya me voy acercando. Voy por el 31. Pongámosle hartos decimales ahora. 1525 elevado a 1,41421, pongámosle. Y ya me voy acercando a algo. ¿Ya? Si se fijan, ya se va fijando el número. Ya sé que va a ser 31.700 algo. ¿Sí? Ya, pues esa es la idea, ¿no? No hay nada más que eso. Agarremos este número de acá ahora, por ejemplo. Saquemos el 1525 elevado a todo ese número largo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ya sabemos que es 31.755, algo. Coma que ya hay eso. Pero esa es la idea. A algo nos vamos acercando. Y esa cosa que nos vamos acercando es finalmente el 5.000, ¿cuánto era? No, 1525, lo que se define como elevado a, esto elevado a raíz de 2, ¿no?
Escribí cualquier cuestión. 1525 elevado a... ¿Qué? 1525 elevado a raíz de 2. Eso, ¿no es cierto? Ahí está el número oficial, digamos. Si se fijan, ya nos habíamos acercado caleta, ¿no? Digamos, hasta aquí vamos bien. ¿Hasta dónde no? Hasta aquí vamos bien. Este es el número real, digamos. Hasta aquí, fíjense que vamos bien. Alguien tiene harto ruido. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya está ahí dentro de la web todo lo que Ya, ahí sí. Hasta ahí vamos bien y después el número siguiente falló, ¿no? Ya, pero esa es la idea, por eso uno puede pensar en exponentes de otro tipo, raíces o pi o lo que quieran. Ya, tiene sentido pensarlo a través de aproximaciones. Ya pues, vamos a hacer el cuestionario ahora. No sé si alguien tiene duda. ¿No? Ya. Vamos a hacer este cuestionario de operatoria con potencias y raíces. ¿Ya? Van, le hacen clic y lo resuelven. Ya, yo voy a dejar de grabar.